Yo soy Elin Rodríguez y en esta ocasión vamos a abordar un tema de interés y un tema reciente para la sociedad hondureña. La no aprobación de la ley especial que le daba vida a la llegada de la Sisi aquí al país. Pues es un proyecto que nació prácticamente muerto, no tenía el apoyo de todos los diputados del Congreso Nacional y pues se mueren también las aspiraciones del pueblo hondureño por acceso a una justicia real y verdadera. Pues las instituciones que tenemos del Poder Judicial en el país han perdido la confianza del pueblo hondureño y así lo dicen las diferentes entrevistas que se hacen a la población hondureña, donde la percepción indica que el Poder Judicial es uno de los que está más bajo en cuanto a la percepción positiva del pueblo hondureño. Y para ello tengo a tres académicos de la máxima casa de estudios. Está con nosotros el abogado y periodista, experto en Derecho de Integración y Ideas Políticas, el abogado Randolfo Fernández. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Viene quien es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y que recientemente también daba clases a los estudiantes de periodismo de aquí de la universidad. Y tenemos también de invitado al doctor Marco Tinoco, quien es el jefe de la carrera de Sociología de la máxima casa de estudios. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a la directora coordinadora del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras, ONTA, que es el último, el más reciente observatorio creado para la universidad precisamente para abordar y darle seguimiento a estos temas de corrupción y de transparencia del país. Keili Salgado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Como les dije anteriormente, pues ayer, a mitad de semana, el país, la población se dio cuenta de cómo está la clase política en el país y cuáles son los intereses que persiguen. Y para ello, el abogado Fernández le pregunto qué mensaje le está enviando al pueblo hondureño el Congreso al no aprobar la ley especial para la llegada de la Sisi. Abogado. Bueno, mire, lo que yo observo aquí es que eso ya se sabía. Uno, porque ni la Sisi, ni la Maxi, ni ninguna otra organización debe estar aquí. Nosotros creo que nos deberíamos avergonzar de que eso esté pasando. Estamos reconociendo que no tenemos la capacidad para llevar ante la justicia a nuestros corruptos, sean de cuello blanco o no. Aquí tenemos un fiscal, tenemos un órgano del Estado que es el encargado de investigar y de procesar a los sospechosos. ¿Por qué mejor no fortalecemos el fiscal general del Estado y le damos esa función que ya constitucionalmente la tiene? Hablaban de la Sisi como una figura del derecho internacional, decían con dientes. Todavía no entiendo yo qué significa eso, porque hablan de que también había que darle rango constitucional y eso tampoco lo comprendo. En derecho internacional nosotros creamos una figura que va a estar por encima de las leyes nacionales y desde ahí va a cumplir con su función. Por eso a la Maxi no la pudieron detener. La Maxi cumplió 100% con su función, pero la Maxi no tenía dientes, o sea, la Maxi no podía... Acompañamiento nada más. No estaba compitiendo con el Ministerio Público. La Maxi solo investigaba, pero la Maxi sí cumplió. Y gracias a la Maxi nosotros conocemos a nuestros corruptos ahora. Es ahora que le toca al Ministerio Público. Es el fiscal el que debe hacer este trabajo. No tenemos que estar dependiendo de la comunidad internacional para que nos vengan a resolver nuestros problemas. Tenemos que buscar, no una ley porque ya existe y es la ley del Ministerio Público. Tenemos que buscar la forma de que el Ministerio Público cumpla con su función, investigar, presentar el requerimiento y llevar a la cárcel a los culpables y que salgan si son inocentes. Pero de ninguna manera debemos seguir esperando algo como la Sisi o la COCSI o como quieran llamarlo. No tiene por qué estar la comunidad internacional resolviendo los problemas que nosotros estamos en la obligación de resolver porque ya tenemos todos los procedimientos incorporados aquí. Y el Ministerio Público es uno de ellos. ¿De la falta de confianza, abogado, de la población hondureña, que ya perdieron la confianza estas instituciones? Pues mire, el Poder Judicial no es de ahora que está fallando.
Si las fallas del Poder Judicial vienen desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo cada vez que llegan magistrados nuevos, que vamos a terminar con la mora judicial. Pero la mora judicial nunca se acaba. Dígame si en materia laboral hay casos que tienen 7 años de estar ahí. Eso no es justicia. Uno de los principios del derecho nacional dice justicia tardía no es justicia. Entonces el Poder Judicial sí está fallando, pero en este caso no solamente está fallando el Poder Judicial, es que estamos fallando en el análisis de la situación porque al querer nosotros traer un órgano adicional al Ministerio Público, como dicen en el argot popular, estamos creándole una paralela y no es necesario, para nada es necesario. Pero desgraciadamente en el Congreso Nacional, aunque no queramos verlo, hay un serio problema, ¿de acuerdo? Por origen de la Maxi. La Maxi mencionó nombres claritos, los dio. Y la Maxi no lo hacía políticamente. La Maxi lo hizo con investigación y muy profesionales. Ellos mencionaron los nombres de los políticos corruptos y varios de ellos están en ese Congreso. ¿Cómo crees que se van a meter el puñal ellos solos? Conflicto de interés. Que una locura, presentar ese proyecto fue una locura porque ya sabíamos todos que no iba a pasar. Bien. La coordinadora de LONTA, ¿cómo interpreta usted la resistencia política hacia la instalación de un mecanismo internacional contra la corrupción? Sí, bueno, la élite política juega un papel fundamental porque en principio fueron ellos quienes no renovaron el convenio, pero después se prometió, hubo en promesas de campaña la traída de la Sisi. Y pues bueno, creo que hay un desencanto de parte de la población y falta de credibilidad por parte de la población hacia los políticos por el incumplimiento de la promesa de campaña. ¿Por qué? Porque el gobierno ya va a culminar y es una amenaza. Entonces los políticos, ahora algunos se muestran a favor de la Sisi, sin embargo fueron unos de los que impulsaron la no renovación del convenio. Entonces ahí la clase política es quien debería tener la voluntad para traer la Sisi. Doble rasero, como llaman, ¿no? ¿Qué impacto tiene la falta de voluntad política, doctor Tinoco, en la confianza ciudadana hacia las instituciones del Estado con esto? Bueno, sobre todo hay muchas instituciones del Estado que se aspira a que sea democrático que han perdido credibilidad, falta de confianza, precisamente por su actuar, ¿no? Y entonces uno de esos órganos es el Congreso Nacional. Y precisamente es el Congreso Nacional que paradójicamente es el que elige a los magistrados, ¿verdad? Elige de la Corte Suprema de Justicia y elige también al fiscal general. Entonces, el impacto es que prácticamente los ciudadanos dicen, no, todos los políticos son iguales. Entonces pareciera que esa idea hace que los ciudadanos se retiren de participar. Y está claro de que si no hay participación de la ciudadanía, cualquier esfuerzo por la lucha contra la corrupción va a ser muy débil, ¿verdad? Va a ser muy débil, porque el tema de la MASI pues fue una demanda de los ciudadanos, pero esas olas de participación de los ciudadanos se van disipando, ¿no? Y para que ahora estemos hablando de cómo enfrentar, ¿verdad?, este tema de la corrupción y buscar la mayor transparencia, tendría que ser un movimiento ciudadano muy fuerte, ¿verdad?, que cambie toda la correlación de fuerza de partidos políticos en el mismo Congreso Nacional, porque como lo ha dicho el abogado Randolfo, los cambios deben ser profundos, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer que funcione el Ministerio Público, tenemos que hacer que funcione la misma Corte Suprema de Justicia. Entonces, si estos órganos no funcionan, entonces esperamos, y en eso coincido con él, que venga un organismo internacional a resolvernos esos problemas que debería de ser resueltos por parte de nosotros, ¿no? Como hondureños y hondureñas. Y entonces
Pero usted ve la agenda de los partidos políticos, en los programas de los partidos políticos, que no el tema de la transparencia, de promover la participación ciudadana, de formar ciudadanos, porque los partidos políticos tienen dentro de sus objetivos, tendrían que formar a los ciudadanos para que participen activamente. Porque el mismo político gana si genera credibilidad, si rinde cuentas. ¿Por qué? Porque gana porque lo vuelven a elegir. Se puede volver a reelegir, pero si no está cumpliendo, entonces, y también no se toman en serio que lo público debería ser sagrado, en el sentido de que no se puede utilizar los bienes del Estado para propósitos que no sea para el bien de la sociedad, porque hay grandes mayorías de ciudadanos que viven en la pobreza, y que es una vergüenza que tengamos este tipo de dirigentes políticos que no responden. Sobre todo porque pareciera que la corrupción le conviene a todo el mundo. Como dicen, en río revuelto, ¿verdad? Hay un desorden legal, ¿verdad? Y un desorden de cómo se maneja lo público. Entonces, en ese río revuelto le ganan los mismos empresarios, que ganan contratos, ganan los mismos partidos políticos, que son los que se benefician de esos recursos públicos. Entonces, quien pierde son las grandes mayorías. Entonces, vea usted que el impacto es que no genera mayor participación de los ciudadanos, porque, como dijo aquí la compañera profesora Keili, la gente se va desencantando, ¿no? Así es. Maestro Fernández, ¿cómo hacer que funcione un mecanismo de elección de estas autoridades del Poder Judicial, ya que están desprestigiadas, vamos a decirlo así, al ser electas por diputados del Congreso Nacional? Y usted hablaba de un poder del Estado eligiendo a magistrados y fiscales de otro poder del Estado. Sí, fíjese que esos son temas que yo discuto con mis estudiantes en Derecho Internacional, porque tenemos un serio problema. Es decir, los órganos como el Poder Judicial o como la Fiscalía, el Ministerio Público, tienen sus propios órganos, no de elección. Es decir, el fiscal no debería ser electo, debería ser nombrado. El fiscal no tiene por qué durar 2 o 3 años. El fiscal es permanente. Y cuando se retire, que sea por una de las causas, por muerte, porque le tocó jubilarse, porque cayó en interdicción, porque se murió, ¿de acuerdo? Porque él quiso irse, pero que no tenga que ver con el cumplimiento de una fecha que tiene que ver también con el cumplimiento de que un nuevo gobierno entra. Por tanto, la elección del fiscal y el fiscal adjunto no tiene que estar en poder del Congreso Nacional. Eso no fue lo que dijo Montesquieu. Montesquieu habló de poderes separados, no los puso verticalmente, los puso horizontalmente y dijo, no hay primer poder. Obviamente me estoy refiriendo al Poder Judicial. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Que por una equivocación constitucional, un órgano de otro poder del Estado elige al más importante órgano de otro poder del Estado. Eso hasta es ridículo. Y otra vez Montesquieu, no dijo eso Montesquieu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras los diputados sigan eligiendo al fiscal y al fiscal adjunto y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esta gente nunca va a tener independencia. En el Poder Judicial hay un órgano que se llama el Consejo de la Judicatura. Por una acción de inconstitucionalidad quedó aplazado. Pero eso se puede crear de nuevo sin ningún problema. Entonces el magistrado no tiene que durar 2 años, 3 años. El magistrado es un funcionario judicial permanente, que igual se va a retirar cuando se jubile, cuando se muera, cuando cae en interdición, cuando renuncia, entonces usted va a cambiar por otro. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Cada 7 años esperamos una crisis. ¿Por qué? Porque de 7 años cambian a los 15 magistrados. Eso es ridículo. Llega el tiempo en que se vencen los 7 años y el Poder Judicial, nada menos que en su tribunal más importante, queda céfalo. ¿Por qué? Porque estamos negociando en el Congreso Nacional la elección de los magistrados. Óigame, ¿cómo vamos a elegir eso? No se puede. ¿Cómo vamos a negociar? No. Deje que el órgano del Poder Judicial elija al que tenga la experiencia, al que tenga la preparación y al que tenga el derecho.
podemos entrar incluso en violación de derechos humanos, porque los magistrados de cortes de apelaciones no tienen opción de llegar a menos que, y ese a menos que es el que trae ese manoseo de los poderes del Estado aquí. Entonces aquí se reúnen empresarios, militares, un poco de la tal representación civil, y empiezan a elegir magistrados, y entonces cogen 15 personas de afuera que no tienen experiencia en nada y la ponen de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso tiene que terminarse. Tiene que terminarse, y también tiene que terminarse ese hilo tan fuerte que hay entre el Congreso y el fiscal, que creo yo que es tan fuerte como el de la Corte, porque esos temas son de importancia capital para un Congreso que está dominado no por nosotros. Hay grupos allá atrás del Congreso que están manejando el Congreso. Bueno, la MASI llegó al país ante la presión social de las antorchas, en aquel momento, aquel movimiento de indignados. Máster Keili Salgado considera que la presión social de la petición de la entrada de la MASI hasta la promesa de la llegada de la Sisi ha disminuido en el país, y pues con respecto a la exigencia, o la población sigue esperando esa justicia. Sí, bueno, en ese momento la ciudadanía, a través del movimiento de los indignados, que fue con la marcha de las antorchas, ese fue un movimiento bien organizado, donde involucraron a la ciudadanía para exigir ante los actos de corrupción, que específicamente fue el escándalo del Seguro Social, ¿verdad? Y creo que la gente en ese momento, la ciudadanía, tuvo conciencia, ¿verdad?, que había que exigir algunos mecanismos ante la evidente debilidad institucional, ¿verdad?, que en este momento se mostraba impunidad y se seguían mostrando actos de corrupción. Entonces, ese movimiento jugó un papel fundamental, que en este momento vemos a una ciudadanía a lo mejor esperando que los políticos cumplan, ¿verdad?, y no a través de las exigencias ciudadanas, sino que estamos esperando que sea una voluntad política. Y olvidamos el papel fundamental que jugó en ese momento ese movimiento. Bien. Doctor Tinoco, ¿cómo afectaría la no llegada, cómo afecta la no llegada de la CICIG a la cultura de la impunidad de este país? Bueno, sobre todo porque como dicen popularmente, los políticos se hacen un nudo para que no venga, ¿verdad? Hay complicidad. Porque yo creo que el gobierno también tiene responsabilidad del momento que propuso un proyecto de ley que no tenía viabilidad, porque querían darle rango constitucional, y al mismo tiempo los demás partidos políticos pues tampoco se pronunciaron enérgicamente, tampoco ofrecieron los votos y trataron de incidir para que ese proyecto de ley se cambiara. Entonces, como dicen, es como de compadre hablado entre los mismos políticos, ¿no? Y eso quiere decir que la impunidad se hace más fuerte, es decir, los políticos corruptos todavía, dice el abogado Randolfo, están en el Congreso Nacional, y la única manera de sacarlos es con el voto, ¿verdad?, que los mismos ciudadanos en el mes de noviembre, que van a haber elecciones generales, puedan sacarlos, depurarlos, ¿no? Y desde luego que la ciudadanía ha ejercido ese papel en las últimas elecciones, ¿no? Han habido políticos que los ciudadanos los han ido depurando, pero hay unos que se han ido quedando ahí, sobre todo a nivel de diputaciones, ¿no? Entonces, sí esperaríamos entonces que los ciudadanos ejerzan su derecho y puedan participar masivamente, porque el tema de este tema de la impunidad es que hace que la gente se retire de las urnas y hay un abstencionismo muy, muy alto, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se aspira, que los ciudadanos participen activamente. Bien. Abogado Fernández, pues
Con este tipo de acciones se desprestigia más la clase política, considerando que la narrativa es de culparse unos con otros ante los medios de comunicación. Mire que eso es lo más positivo que hemos dicho acá, y lo más cierto es eso. Y tenemos un serio problema. Mire, entre más se desprestigia la clase política, estamos atentando contra el sistema democrático. A mí me da tristeza oír cuando alguien dice, es que hay que desaparecer tal partido. Es al contrario. La democracia necesita partidos políticos. Hay que salvarlos, o los partidos políticos no pueden delinquir, porque son personas jurídicas. Entonces, claro, usted sabe lo que está pasando. El Partido Nacional fue asaltado por un montón de gente que ha hecho cosas ilegales, que ha hecho cosas incorrectas. Pero el partido no tiene la culpa. Igual pasa en el liberal, igual pasa en todos. Los partidos tienen que ser rescatados, pero como no se puede hacer eso, porque la clase política está permeada, está filtrada, entonces dígame cuál va a ser el futuro de esta democracia que sigue siendo incipiente con todo y que ya tenemos desde 1981 elecciones y nosotros no hemos avanzado ni 5 minutos, tiempo normal, no hemos avanzado para nada. Se sigue hablando de golpe de Estado, se sigue hablando de conspiraciones aquí. No es correcto, ya deberíamos ser maduros nosotros en el sentido de respetar la institucionalidad democrática del país y tenemos que respetarla a todos, sean nacionalistas, liberales, salvadoristas, libristas, quienes sean. Deben reconocer que tienen la obligación de respetarlo, pero si no tenemos un poder judicial acorde a esa situación, entonces dígame cómo vamos a hacer. No se puede, mira, aquí se violaron derechos humanos por años y años y no hay una sola persona que haya cumplido una mínima pena en una cárcel por violación de derechos humanos, ni tampoco hay alguien que vía principio constitucional de repetición haya devuelto el dinero que el Estado pagó a las víctimas para que se haga la justicia. Entonces, nosotros todavía no hemos empezado a vivir en democracia y la clase política, así como sigue hundiéndose, se está llevando consigo no solo a la democracia, también se está llevando al país. La esperanza de... Por supuesto que sí. ¿Qué papel deberían de jugar los movimientos sociales y la sociedad civil ante este retroceso político, Máster Keili? Bueno, creo que debe haber una articulación entre actores, ¿verdad?, para llegar a acuerdos y poder hacer conciencia a diferentes sectores de la importancia que tiene, por ejemplo, el fortalecimiento de las instituciones. Vemos que muchas instituciones no son autónomas ni son independientes, específicamente las que están o deberían estar en el papel de cumplir y combatir la corrupción. Entonces vemos que estas instituciones reciben alguna presión económica o política y debe haber una articulación entre diferentes sectores. La academia puede jugar un papel fundamental y diferentes actores políticos hacer la conciencia en la ciudadanía para exigir transparencia, rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, que tanto la necesitamos, ¿verdad? Y también la impunidad, que esa fue uno de los, creo que tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto a la impunidad. Hemos hablado del poder judicial, pero también del poder legislativo. Pero no hemos abordado, doctor Tinoco, del poder ejecutivo, que al final, como nos enseñó el abogado Fernández, quien tiene la representación del Estado ante los pares de otros países. ¿Existe una verdadera voluntad política de este gobierno de haber traído a la Sisi o solo fue un tema de campaña? Según usted, según su percepción. Bueno, primero creo que el comportamiento del Poder Ejecutivo hay que ponerlo en su justo contexto. Primero que no ha habido correlación de fuerzas en el Congreso Nacional favorable al Poder Ejecutivo, es decir, el partido del gobierno no tiene ni mayoría simple, ¿sí? Y prácticamente para aprobar algunas leyes han sido producto de negociaciones. Solo vea usted cómo se eligió el fiscal general. Es un toma y daca, ¿verdad? Es una negociación que de alguna manera genera suspicacia en la misma ciudadanía, porque detrás de esa negociación se pudo haber negociado hasta la misma impunidad de algunos, ¿verdad? Entonces,
significa que si la presidenta Xiomara Castro tuvo como tema de campaña que viniera la CICI, este organismo internacional, ahora mismo se quiso mantener como tema de campaña, ¿va?, promoviendo este proyecto de ley o diciendo que se va a extender el memorando de entendimiento, pero eso es parte del mercadeo político, ¿verdad?, de mantener un tema vivo para decir que hay intenciones. Realmente que podríamos decir, sí, la presidenta tuvo intenciones, sí, pero no solo basta buenas intenciones. Tendría el mismo Poder Ejecutivo de haber buscado una negociación más fina con todas las fuerzas políticas, ¿verdad? Y mostrar todo el interés. Porque cuando se tiene mucho interés, pues insiste en los temas. No es lo mismo el interés, por ejemplo, que puede tener por la ley de justicia tributaria, donde se está planteando en foros permanentes ese tema. Entonces, para que un político diga, me interesa este tema, ¿sí? Entonces, cuando me interesa un tema, lo estoy hablando permanentemente, ¿verdad? Estoy insistiendo. Entonces, quizá faltó más insistencia de parte del gobierno, ¿verdad? Y tratar de llegar a acuerdos políticos, porque todos estos cambios, estos grandes cambios que mencionaba el abogado, la reforma de todos estos poderes del Estado, implican un gran pacto nacional. Es decir, es lo que dirían la razón de Estado, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en riesgo? Es el Estado mismo. Si las bandas criminales, ¿verdad?, se apoderan de territorios y ahí prácticamente el Estado no se hace presente, entonces ¿qué es lo que está en riesgo? La gobernabilidad, ¿verdad? Que la supervivencia del Estado está en juego, la misma vida de los ciudadanos. Entonces los partidos políticos deponen sus posiciones particulares y dicen vamos a llegar a un acuerdo para que este organismo se instale, pero no solo basta ese organismo internacional, se necesitan proyectos y acciones nacionales, ¿verdad? Y debemos de tener ese discurso de que queremos que los extranjeros nos vengan a resolver lo que nosotros deberíamos de resolver. Así es. Pero se habló de que necesitábamos realizar algunas reformas estructurales, abogado Fernández, que por ello no venía la CICI. Pues, ¿qué debería aprobar Honduras para que venga a futuro? Porque ya vimos que en estos momentos, por lo menos en esta legislatura, no vendría. Para que tenga un verdadero éxito la llegada de una CICI al país o como se llame. Bueno, mire, tengo que salvar lo que dije al principio, que de acuerdo de que obviamente no estoy de acuerdo con eso porque nos muestra como un Estado débil cada vez más. Miren, la primera negociación que debió haber hecho doña Xiomara era internamente con los otros jefes de Estado, ¿no? El presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial y en este caso también el fiscal general. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales no son compromisos de gobierno, son compromisos de Estado. Es decir, cuando nosotros entramos a un tratado internacional, estamos incorporando al Estado en la comunidad internacional. Por tanto, estamos aceptando que esa normativa va a estar flotando por encima de la Constitución. Hemos tenido ejemplos y si quieren los mencionamos para que quede claro. El hecho es que cuando un tratado internacional no se negocia de esa forma, entonces es débil. Los tratados internacionales reforman la Constitución en los aspectos en los que son precisamente influyentes. Entonces el tratado llega, primeramente quien lo negocia es la presidenta y de ahí pasa por el Congreso y en el Congreso, dice la Constitución, debe aprobarse. No dice que puede, dice debe aprobarse. Lo que significa que es congruente la Constitución con que el tratado es un compromiso de Estado, no de gobierno. Pero este caso de la CICI lo vieron como un compromiso de gobierno. Y ahí es donde tenemos el problema. ¿Qué puede pasar en el futuro? Bueno, el presidente que llegue, hay 3 ahí que tienen posibilidades. Obviamente estamos viendo que hay 2 que no van a ir con la CICI. Está muy claro, yo no sé si lo miran ustedes así, ¿no? Pero hay 2 personas ahí que van a decidir no a la CICI. ¿Por qué? Porque son sus partidos los que están diciendo ahora que no a esta CICI. Si van a hacer otro intento, tiene que ser primero una negociación interna.
y acordar que sea compromiso de Estado. Y luego que llegue al Congreso, como ya está acordado, entonces se aprueba y después se ratifica y se pone en vigencia. Entonces se crea un órgano superior al derecho interno, ¿de acuerdo? Que no va a responderle a la Fiscalía ni al presidente, ¿de acuerdo? O sea, la CICI no le va a responder a ninguno de ellos. La CICI va a ser autónoma, no necesita categoría constitucional, porque el tratado internacional está por encima de la Constitución. De la norma. Entonces, la CICI por eso fue que hizo lo que hizo. La CICI no andaba preguntando a nadie. De hecho, un funcionario del Tribunal de Cuentas se negó a entregar información y le dijeron, no, ¿qué te pasa? Es un tratado internacional. No puedes decirle que no. Y tuvo que entregar la información. Y eso es una gran ventaja si nosotros quisiéramos que un organismo de eso fuera eficiente. Porque si la CICI viene como quieren algunos que venga, con dientes, como dicen, no le va a preguntar a nadie, me va a investigar a mí, a usted y nos va a presentar el requerimiento fiscal ante el Poder Judicial. Ahora, ¿qué pasaría si no hacemos un trabajo en el Poder Judicial? Nos vamos a encontrar con la misma corrupción que se encontró la CICI, ¿de acuerdo? La Maxi, que comprometía al fiscal publicitando antes de entregar el informe el contenido. Entonces nosotros nos dábamos cuenta de qué es lo que tenía la Maxi. El fiscal se miraba comprometido porque era parte de la corrupción. Y cuando presentaba el requerimiento, en la corte ya no podía hacerse nadie. Allá entonces el proceso se venía para abajo. Vamos a tener el mismo problema con la CICI. Porque la CICI va a tener el poder de presentar el requerimiento. Pero si sigue ese mismo poder judicial, diga usted, ¿cuál va a ser el resultado? Pues el mismo. Bueno, ¿qué puede hacer el pueblo hondureño entonces ante las instituciones del Estado, Keili, cuando no responden a la demanda de justicia? Bueno, yo creo que ahí tendría que haber un compromiso de parte de las instituciones, tanto para la transparencia, para la rendición de cuentas, como ya había mencionado, el fortalecimiento de las instituciones, ¿verdad? Que si bien es cierto, nosotros podríamos asumir ese papel que tuvo la MASI en su momento, pero tendría que haber un compromiso y un fortalecimiento de las instituciones del Estado, ¿verdad? Donde tengan la autonomía y tengan la independencia que se requiere. Que no hay injerencia política. Exacto, dentro de estas instituciones que están para combatir la corrupción, ¿verdad? Y ahí, pues, habría que ver si nosotros a corto plazo podríamos conllevar y cumplir las expectativas de la ciudadanía, que la ciudadanía tenía muchas expectativas con relación a la CICI, y pues tendríamos que fortalecer nosotros el Estado como tal. ¿Y qué estará haciendo el Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción ante ello? ¿Estamos ya trabajando en algún mecanismo de eso? En este momento el OUNTA está desarrollando un estudio sobre patrones y hallazgos de corrupción, en el cual se han detectado algunos hallazgos. Tenemos algunos hallazgos preliminares, como la impunidad, como la falta de transparencia en algunas instituciones, como el abuso de autoridad, ¿verdad? El abuso de poder en algunas instituciones del Estado, como empleados públicos, trabajan para algunos intereses propios y no para intereses de la población, pero también el OUNTA se ha enfocado en 7 dimensiones y 15 indicadores que se están afinando y se están trabajando, en el cual se contempla el marco legal, ¿verdad? Esa legalidad y esas reformas legales que en algún tiempo hemos visto que han venido a debilitar, ¿verdad?, las sanciones contra los actos de corrupción, pero también ver dentro del aspecto o la etapa de prevención está si las instituciones están abiertas a brindar información como tal, si cumplen con la rendición de cuentas ante la ciudadanía, si la ciudadanía puede hacer veeduría social, y también si hay detección de esos actos de corrupción y cómo se abordan, si hay denuncias de corrupción, si se atienden o hasta dónde llegan. Entonces, desde el OUNTA estamos trabajando en afinar esas dimensiones y esas etapas de corrupción
con cada uno de sus indicadores que tiene que ver desde el marco legal, con la detección, con la investigación, con la judicialización, ¿verdad? Y si hay en realidad sanciones al respecto, entonces se está haciendo un análisis con relación a estos indicadores. Pronto tendremos frutos entonces. Así es, pronto. Esperamos eso. Bueno, la última pregunta, porque sé que son, que ya es de noche y tienen sus responsabilidades. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias a mediano plazo si Honduras no logra establecer un mecanismo internacional? ¿Cómo la dice doctor Tinoco? Y la misma pregunta para los tres. Bueno, yo creo que para los partidos políticos, pues para ellos es quitarse un problema de encima, ¿no? Porque ellos mismos dicen, no, es que solo van a investigar a un partido político y no van a investigar a todos. Entonces, en realidad que un mecanismo de investigación internacional viene a mover la correlación de fuerzas, ¿verdad? Porque va a quemar a unos y a otros no los va a tocar, precisamente. Entonces, por eso es que es difícil que se pueda instalar un organismo de ese tipo, precisamente porque tiene una incidencia política, ¿verdad? En la correlación de fuerzas que puede haber dentro de los mismos partidos políticos. Yo creo que lo que deberíamos de aspirar, ¿verdad? Porque ahora los políticos están en campaña y van a decir, sí, yo la voy a traer, ¿verdad? Pero realmente que esperaríamos que estos partidos políticos que están en campaña hagan propuestas claras de qué reformas van a proponer, qué políticas van a implementar para enfrentar el tema de la corrupción, para promover la transparencia. Entonces, esperaríamos más eso, ¿verdad? Porque ya no podemos ver para atrás, tenemos que ver para adelante qué se va a hacer ahora en adelante, que ya prácticamente decimos que la Sisi prácticamente le pusieron la lápida, ¿no? Anoche. Entonces, hay que pensar como hondureños qué vamos a hacer en el futuro, precisamente. Y también que los ciudadanos ya no pueden seguir pensando todos los políticos son iguales. Si decimos todos los políticos son iguales, vámonos a dormir todos, porque no podemos hacer nada. Entonces, esa parálisis que tiene el país, ¿verdad? Que los políticos nos orillan en eso como ciudadanos, tenemos que movilizar a la ciudadanía para exigir mayor transparencia. Bien, Máster Salgado. De acuerdo con lo que menciona el doctor Tinoco, creo que hay que promover la participación ciudadana, involucrar a la ciudadanía a que hagan veeduría social, a que hagamos todos una veeduría social para exigir mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, pero también trabajar todos en conjunto, creo. La articulación entre varios actores es fundamental para que todos podamos exigir y hacer la conciencia y ver la necesidad de mecanismos anticorrupción. Abogado Fernández, ¿cómo reforzar? Pues a usted le cambio la pregunta porque no está completamente de acuerdo de que venga personeros del extranjero a impartir justicia en el país, pero ¿cómo reforzar el aparato judicial del país y cómo cambiar la percepción de la ciudadanía de que es un aparato corrupto y que responde a las necesidades de quien los elige? Yo pienso más bien que aquí, usted preguntaba por la consecuencia, ¿no? La consecuencia a corto plazo es la misma que fue hace 4 años y la misma que fue hace 8, porque aquí no ha cambiado nada. Pero ¿cómo podemos cambiar esto? Y ahí es donde veo yo que nosotros en la universidad tenemos un papel importantísimo que jugar. Aquí nos hemos devanado nosotros en un problema estúpido que se llama ideología. Si nos acusamos de comunistas y no sabemos qué es eso. Ahí andan diciendo, es que este partido es comunista. Pero no nos hemos puesto a estudiar que esa cosa no existe aquí. Aquí no tenemos eso. Aquí no hay comunismo. Aquí no hay socialismo. Pero esa costumbre, esa forma de educarnos de las élites han dicho que sí. ¿Por qué? Porque un sistema de esos va a atentar contra ellos. Definitivamente así dice la doctrina. Entonces, ¿qué puede hacer la universidad? Yo siempre he propuesto que elijamos, digamos, unas 4 clases de política e ideología y las sirvamos en todas las carreras sin excepción.
¿Sabe para qué? Para que a corto plazo tengamos políticos, porque no tenemos políticos en Honduras. Sea transversal. Es que no Todas las carreras. Usted habla con un político y no le puede hablar porque no sabe qué es la política. El arte y la ciencia de gobernar la desconocen por completo. Ayudemos nosotros en la universidad para que los profesionales nuestros estén calificados sin importar la carrera. Pero esas 4 clases van a darles a ellos una formación política. Y así es como el país puede, digo yo, dispararse, porque en este momento no podemos hacer nada. Es decir, el político que no sabe de política le hereda a su hijo esa ocupación, y ese a su hijo, y ese a otro y a otro. Entonces esa equivocación se está heredando. Y nunca vamos a salir de ahí mientras nos metamos en sistemas ideológicos que no tienen ningún sentido, porque los derechos humanos dicen que usted tiene el derecho a pensar como usted quiera. La Constitución le dice a usted que usted tiene derecho a cambiar el sistema si a usted no le gusta. Artículo 15. Le dice: Honduras hace suyo el principio de la autodeterminación. Entonces no puede ser que la Constitución esté diciendo eso y en el 4 lo quieran meter a la cárcel porque usted atenta contra la forma de gobierno. Esas son las cosas que eso es espantoso que le pase a un país. Entonces tenemos que aclarar dudas. Nosotros somos un país político porque somos democráticos, y en la democracia lo que más se mueve es la política. Entonces, a corto plazo no hay nada que hacer, ¿eh? A corto plazo, y le estoy hablando de aquí a noviembre, va a suceder lo mismo. No va a cambiar nada. De ahí para allá, entonces hay que pensar a mediano y a largo plazo. ¿Qué vamos a heredarle nosotros a nuestra juventud? Nosotros los docentes, ¿qué estamos haciendo en el aula para que estos muchachos se interesen por la política? Tienen que interesarse. Este país les va a caer encima hoy o mañana. No es que ellos quieran o no quieran, es que aunque no quieran, les va a caer la responsabilidad de sostener el Estado. Y tienen que estar preparados, no solo para sostener el Estado, para sostener la nación. Y después de ellos vienen los otros y los otros. Hagamos eso. Yo no miro, por el momento, yo no miro, por ejemplo, un cambio de hoy a mañana en el Poder Judicial. No, el Poder Judicial va a seguir siendo lo que es por los próximos 20 años. Eso no va a cambiar mientras la población no sepa realmente por quién debe votar. Y ese que va a ser el receptor de esos votos tiene que hablarnos con claridad, cosa que nunca en el país se ha hecho. Que un diputado venga a decirle que le va a construir carreteras, eso es idiota, porque los diputados no construyen carreteras, los diputados hacen leyes. Entonces, que vengan los estudiantes y le digan: pero ¿por qué nos está ofreciendo eso, señor? Usted no tiene esa posibilidad. Necesitamos entonces esa sabiduría política de nuestra juventud para que esa sabiduría junto con ellos empiece a hacer los cambios. De lo contrario, no va a pasar nada en este país. Bien, muchas gracias a los 3 invitados de esta noche. El abogado Randolfo Fernández, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas; Marco Tinoco, jefe del Departamento de Sociología; y Keili Salgado, que es la coordinadora del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia Anticorrupción en Honduras. Muchas gracias a los 3. Y como decía el abogado Fernández, los jóvenes son los llamados a transformar este país, porque si no, se va a venir encima. Y bueno, hay 650,000 nuevos votantes que elijan entre las mejores opciones dentro de los 5 candidatos. Buenas noches.